Hola, estimados estudiantes, les invito a observar en pantalla el contenido a desarrollar el día de hoy. Vamos a estar trabajando lo que es el comentario de textos literarios, en este caso el cuento. Veamos ahora lo que son los textos literarios. Son modelos establecidos convencionalmente por la teoría literaria, los cuales agrupan la producción literaria de acuerdo con sus caracteres comunes. En tanto, los textos literarios se clasifican en 1. En géneros clásicos. Son aquellos géneros épicos, géneros líricos y géneros dramáticos. En tanto, los géneros modernos son géneros narrativos, como la novela, cuento y fábula. Y géneros épicos como el ensayo. Ahora veamos algunos aspectos a tomar en cuenta en un comentario de texto. Hacer una breve bibliografía del autor. Tener en cuenta los personajes principales y secundarios. Identificar el tipo de narrador. Tener en cuenta el lugar donde se desarrolla la historia. Interpretar la intención del autor. Interpretar el tema, o sea, la idea central de la historia. Identificar la estructura del texto narrativo. Redactar el argumento del cuento. Veamos ahora el proceso de redacción del comentario de texto. Lo primero, podemos elaborar un organizador gráfico. Ahí tenemos un ejemplo a la par. 2. Redacción de párrafos considerando las ideas presentadas en el organizador gráfico. Y tenemos a la par cómo se organizan los párrafos. 3. Tener en cuenta los aspectos ortográficos y gramaticales durante la redacción del escrito. Ahora veamos la estructura del comentario de texto. Tenemos entonces introducción. ¿Qué vamos a presentar ahí? Exposición de la tesis o punto de vista. Datos biográficos del autor. En el desarrollo, exposición de algunos resultados del análisis de la obra. Y en la conclusión, resumen de lo expuesto, valoración personal del texto. Teniendo en cuenta eso, vamos a sugerir algunas actividades que podemos realizar. Lea el siguiente cuento, El llano en llama, de Juan Rulfo, y luego realiza las actividades propuestas. Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres, cruzando el llano grande otra vez, como en los tiempos buenos, como al principio, cuando nos habíamos levantado de la tierra como huizapoles maduros, aventados por el viento, para llenar de terror todos los alrededores del llano. Hubo un tiempo que así fue, y ahora parecía volver. De ahí nos encaminábamos hacia San Pedro. Bueno, ese es el ejemplo de lectura. Les prendimos fuego y luego la emprendimos rumbo al petacal. Era la época en que el maíz ya estaba por picarse y las milpas se veían secas y dobladas por los ventarrones que soplaban por ese tiempo sobre el llano. Así que se veía muy bonito ver caminar el fuego de los potreros, ver hecho una pura brasa casi todo el llano en la quemazón aquella, con el humo ondulado por arriba, aquel humo caloroso de arrizo a miel, porque a la lumbre había llegado también a los cañaverales. Ese es un fragmento, recuerden bien, de ese cuento, que ahí en Llano en Llama, Juan Rulfo tiene una sección de varios cuentos y hemos seleccionado un fragmento para que juntos podamos realizar algunas actividades sugeridas. Y la primera sería, escribe F si es falso y V si es verdadero. En este fragmento forma parte del cuento El llano en llama, escrito por Juan Rulfo en 1953. Correcto, verdadero. Y la B, el tipo de narrador es omnisciente. Falso. ¿Por qué? Vamos a justificar. Es un narrador en primera persona, protagonista, cuenta su propia experiencia y la de otros. Veamos la siguiente. En este cuento se narra el enfrentamiento entre los soldados del general Petronilo Flores y los del general Pedro Zamora. Perfecto, verdadero. La número 2, encierra la respuesta correcta. ¿En qué tiempo ocurren los hechos que se narran? Veamos, muchachos, ahí. Verano, otoño, invierno. Eso se analiza, se interpreta de acuerdo a como vayamos nosotros leyendo. Correcto, en invierno, ya casi finalizando, pero en invierno. La número 3, une la palabra de la columna izquierda con el concepto de la columna derecha. Tenemos ahí tono, idea central, ambiente, mensaje. Correcto, el tono, real, mágico, muestra lo irreal, duro y extraño de lo que sucede en la vida real. ¿Cuál sería la idea central? La lucha de un grupo de revolucionarios por obtener la paz. Y el ambiente, descripción del paisaje rural desde una perspectiva real frente a los problemas. Y bueno, y se entiende el mensaje, ¿no? El derecho a la defensa, a la paz y la soberanía de un país. Entonces la tarea sería leer el cuento Viva Petronilo Flores
de la obra El Llano en Llama de Juan Rulfo y redacta un comentario. Recuerde que este cuento lo puede usted descargar de internet, presentarlo a su maestro de aula y de seguro pues le dará una evaluación. Nos vemos en la próxima cápsula educativa.